yo escuché cómo amenazaban de muerte, cómo decían, mátenlos, mátenlos, pinches macheteros. No podíamos mirar la tierra como una mercancía. Luego entonces entendimos que la tierra es nuestra madre y a una madre no se le negocia. ¿Qué vamos a hacer frente a las personas que fueron agredidas sexualmente? ¿Cómo vamos a actuar? Demuestra que una sociedad organizada, fuerte y resistente puede ser un contrapeso sin duda para cualquier poder y para cualquier imposición de este, ¿no? El 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco ocurrió uno de los episodios más violentos de represión en la historia reciente de México. La brutalidad ejercida por la policía bastaría por sí misma para revisitar el caso. Sin embargo, esta historia tiene otros aspectos que es necesario analizar. Un aeropuerto cancelado que tenía tras de sí una gran inversión privada. Un sistema de justicia incapaz de señalar a los responsables y que operó a favor del poder político represor. Una mediatización de los hechos que se dedicó a legitimar públicamente la violencia en contra de la población. Todos estos elementos fueron la antesala de lo que tiempo después se quiso anunciar como el nuevo PRI, el fenómeno que llevó a Enrique Peña Nieto a la presidencia en 2012. Esto es Expedientes Olvidados. Entraron a mi casa y llevaron mi micrófono. Estos medios tradicionales o convencionales. En esa época los medios se consideran más poderosos del mundo. Para contar la historia del 3 y 4 de mayo de 2006, es necesario regresar al 2001, cuando Vicente Fox anunció lo que sería el gran proyecto de su sexenio. 2001, 22 de octubre. El gobierno de Fox anunció la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Para esto publicó 19 decretos expropiatorios de alrededor de 5,000 hectáreas de terrenos agrícolas en municipios del Estado de México, Chimalhuacán, Texcoco y Atenco. Junto con empresarios emiten esa expropiación, se les hace muy fácil expropiar. Pedro Cerizola y Weber, secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Vicente Fox, declaró que se haría una inversión inicial de 19,000 millones de pesos y que el proyecto nacería privado, pues el 75% de su financiamiento se haría con capital privado. De ese porcentaje, el 49% podría ser financiado con capital extranjero. Por un lado, el del gobierno federal, que comienza a señalar que la construcción del aeropuerto iba a traer progreso, nuevas fuentes de empleo, ¿no? Insertaron mentira para decir que éramos retrógrados, que no aceptábamos el progreso. Son 13 núcleos ejidales los que son afectados en esa expropiación y desde luego ese decreto pues a nosotros nos afecta totalmente, nos mandan a la muerte. Íbamos a ser desplazados, despojados vilmente. El gobierno planeaba pagar a los propietarios 7 pesos por metro cuadrado. Que ahí el tema no fue el costo, que se entienda bien. Lo esencial del movimiento no es buscarle mejor, no fue buscarle mejor precio a la tierra, y la esencia del movimiento era no vender. Dijimos no estamos de acuerdo porque jamás nos consultaron. Pero no lo hacen porque desestiman la opinión del pueblo. Nunca se les informa de manera, digamos, consistente a los ejidatarios y a los residentes que se va a construir el aeropuerto y cuál iba a ser el impacto en términos territoriales, económicos, sociales y demás. Alrededor de 500 campesinos de San Salvador Atenco rechazaron la decisión del gobierno. La decisión unánime en las plazas fue defender la tierra. Es como se da
la construcción de ese Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. No podíamos mirar la tierra como una mercancía. Luego entonces entendimos que la tierra es nuestra madre y a una madre no se le negocia, no se le pone precio. No es que sea una zona agrícola muy productiva, pero pues es su tierra y ellos decían aquí nacimos y aquí nos vamos a morir, es nuestro patrimonio. En el caso de Atenco, porque el territorio era el soporte, como tú bien señalas, era el soporte o es el soporte material, pero también es el soporte simbólico de todo un modo de vida. Los ejidatarios de toda esa zona de San Salvador Atenco y algunos municipios aledaños empiezan a protestar, empiezan a salir a la calle. Estas consignas que ellos gritaban, tierra sí, aviones no, ¿no? Entonces ellos empiezan a utilizar, por ejemplo, el machete como un símbolo, ¿no?, de la actividad agrícola, ¿no? Verlos marchar, entrar a la Ciudad de México con sus caballos, con sus animales, a veces con tractores, pero con el machete en mano. Y digamos que el gobierno federal, junto con el mainstream de los medios de comunicación, empiezan a decir, son los macheteros. Yo en ese momento era reportero para un proyecto periodístico independiente aquí en la Ciudad de México que se llamó CNI Canal 40. Por azares de las circunstancias me toca a mí empezar a cubrir esas marchas y manifestaciones. Mira, Fox, es botacharón, acá están las botas, cabrón, botas de hombre, güey, no de puto, eso, no de charón. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra fue reprimido por la fuerza pública. El 11 de julio de 2002, en el municipio de Acolman, el movimiento esperaba la visita de Arturo Montiel, el gobernador del Estado de México. El objetivo era manifestar su desacuerdo con la expropiación. En un enfrentamiento con la policía, el integrante del frente, José Enrique Espinosa Juárez, fue golpeado por la Policía Estatal del Estado de México. Murió horas después. Ignacio del Valle, el portavoz más conocido del frente, declaró que el asesinato solo reafirmaba la decisión de no vender las tierras. Semanas después, el 2 de agosto, el gobierno de Vicente Fox anunció la cancelación del aeropuerto. El gran proyecto del sexenio de la alternancia se había caído. Arturo Montiel, gobernador priista del Estado de México, manifestó su desacuerdo. De acuerdo con el periódico Reforma, el entonces gobernador se mostró preocupado por la inversión extranjera de $2,000 millones, de los que ya estaba comprometido el 40%. Pero vamos a dimensionar una cosa. En agosto de 2002, el precio del dólar osciló entre los 9.78 y los 9.91 pesos mexicanos. Dejémoslo en 9.80 pesos. El Estado mexicano planeaba comprar 5,000 hectáreas de tierra, pagando el metro cuadrado en 7 pesos, es decir, 7,000 pesos por hectárea. La inversión por las 5,000 hectáreas da un total de 35 millones de pesos, que convertido al dólar de esa época es igual a 3.6 millones de dólares. La inversión que reclamó Montiel, recordemos, era de $2,000 millones. Lo que se invertiría en la expropiación, en el pago a los ejidatarios, era apenas el 0.2% de esa inversión. Cuando se anunció la cancelación, Atenco se puso de fiesta. Coincide con una fecha que tiene que ver con la fiesta del pueblo en Atenco, San Salvador, es la fiesta del 6 de agosto, y creo que fue momentos muy importantes, de mucha emoción, pero en donde, en nuestro caso, entendimos que solo le habíamos dicho al sistema, a ese monstruo, a esa bestia, que así la considerábamos, que estábamos dispuestos a todo, pero que ahí no terminaba. Después de la cancelación, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se solidarizó con otros movimientos sociales. De pronto, el movimiento se convirtió en un refugio para otras causas. Entendimos que la esperanza no existe cuando no la construyes, cuando no la cultivas. Yo acompañé a algunos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. En otras comunidades llevaban sus machetes y llegaban a los pueblos y la gente los recibía de otros pueblos
con loas, bravo, ¿no? Bienvenidos, porque para la gente era pues un movimiento social triunfante que había logrado la anulación del proyecto aeroportuario, que había defendido sus tierras y su territorio. Pero regresemos al 3 de mayo de 2006. Ese día un grupo de floristas se instaló afuera del mercado Belisario Domínguez en Texcoco. Los vendedores querían aprovechar porque en esa fecha se celebraba el Día de la Santa Cruz y además se acercaba el Día de las Madres. Los floristas habían tenido ya problemas con la policía municipal, pero en esa fecha se había acordado con las autoridades que podían trabajar ahí. La policía no respetó el acuerdo. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra intercedió por los floristas. 3 de mayo. Yo me incorporo a Televisa. Yo entro a un nuevo proyecto informativo que hacía reportajes semanales, se llamaba Punto de Partida. Yo había cubierto en el pasado el movimiento, los conocía bien, me llevaba muy bien con Trini y ahí voy de nuevo. Todo fue rapidísimo. Los compañeros del frente habían ido a apoyar a los floristas de Texcoco. Dice, pues ya los reprimieron. A las 7 de la mañana ocurrió el enfrentamiento entre los floricultores y la policía municipal. El alcalde de Texcoco era Nazario Gutiérrez, quien sustituía a Higinio Martínez. Ambos militaban en el PRD en esa época. Eso fue el detonante, pero el objetivo del gobierno fue desaparecer y quitarle fuerza a la organización que estaba surgiendo, no solo en esa región, sino en el país. Los floricultores no estaban solos. Pidieron el apoyo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. Las calles se convirtieron en un escenario de combate. A las 8 de la mañana los floricultores se refugiaron en una casa. Fueron sitiados por la fuerza pública. Minutos después, integrantes del frente bloquearon la carretera Texcoco-Lechería. Los medios de comunicación reportaron la toma de rehenes. A las 3 de la tarde, la Policía Estatal realizó un operativo para retirar el bloqueo de la carretera. A esa misma hora se reportó la muerte de Javier Cortés Santiago, de 14 años. Según testimonios, el joven falleció en el enfrentamiento con la policía. Los medios de comunicación privados, en especial Televisión Azteca, hicieron una cobertura escandalizada de los hechos. Exigieron al aire la actuación de la autoridad para restablecer el orden. Jorge Zarza, conductor de Hechos Meridiano, dijo: "Es una vergüenza lo que estamos viendo en la televisión. Yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más eficaz". 5:20 de la tarde. La policía realizó un operativo para detener a Ignacio del Valle, portavoz del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Desde luego que la gran cantidad del operativo que hacen con la fuerza pública pues es mucho mayor. Ese día la policía allanó domicilios y golpeó sin motivo alguno a la gente que vivía en ellos. También cometió actos de violencia sexual en contra de las mujeres a su paso. Para el 4 de mayo a las 7 de la mañana suena el teléfono en mi casa y es uno de mis directores de tesis doctoral, Adolfo Gili, para decirme: prende en este momento el televisor porque quiero que vean lo que está pasando en este momento en San Salvador Atenco, cómo la policía ha tomado el pueblo. 4 de mayo, 6:50 de la mañana. Elementos de la Policía Federal Preventiva ingresaron a San Salvador Atenco. Este cuerpo policíaco dependía de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Eduardo Medina Mora. Y eran estas imágenes de guerra, absolutamente de guerra, la policía entrando a los domicilios, tumbando puertas, estas imágenes de gente ensangrentada, los toman del cabello, los arrastran, una cosa brutal. Nunca nos esperamos, de verdad, un 4 de mayo. Creímos que iban a intentar desbloquear la carretera. Hay una imagen que recuerdo muchísimo y que pegó muchísimo más que todos los golpes a la gente esa mañana.
que va corriendo un policía por la banqueta o a un lado de la banqueta y hay un perro parado en la puerta y le suelta un macanazo. La PFP no fue el único brazo policial en participar. También llegó la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México. El titular de la dependencia era Wilfrido Robledo Madrid, quien además fue señalado como el autor de todo el operativo que estaba por ocurrir. Su carrera policíaca inició en 1983 en Tabasco, donde fue el responsable de la seguridad pública durante el gobierno de Enrique González Pedrero. En el sexenio de Ernesto Zedillo fue director de la Policía Federal. En febrero del año 2000, cuando ya era responsable de la Policía Federal Preventiva, dirigió el ingreso de esta corporación a la UNAM para poner fin a la huelga estudiantil. El de Atenco no fue el primer movimiento social que este personaje se encargó de disolver. Volvamos a los hechos. De repente empezamos a escuchar cómo ya avanza 1, 2 helicópteros y la policía. Y detrás de la policía, pues los compañeros de los demás medios, va entrando la policía y los ejidatarios tratan de mantenerse firmes, pero pues empiezan a retroceder. En un informe de 2013, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez contó 700 elementos de la PFP y 1.815 agentes municipales y estatales en el operativo. Los civiles eran alrededor de 300. Montaron barricadas en las 4 entradas que tiene la comunidad y todos gritaban vámonos al centro, porque no tenían de otra salida. La meta del operativo no era el control de la situación, sino la gestación del horror. Sabemos de la detención de Ignacio, sabíamos que habían agarrado también a América y sabemos que se había llevado un grupo de mujeres a Trini a esconderla a otra comunidad. Me llevaron a casa de un familiar, no me quisieron llevar a mi casa. Yo escuché cómo amenazaban de muerte, cómo decían, mátenlos, pinches macheteros, que no quede ni uno vivo, mátenlos, y disparaban, se oían los disparos. Nosotros estábamos grabando, llegó un grupo como de 20 policías allá donde estábamos, le dieron 1 o 2 macanazos al asistente de cámara, a mí me toca un macanazo también y les digo, oigan, estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Pero ellos fúricos, ya completamente fuera de sí. Fueron detenidas alrededor de 210 personas, 47 mujeres y 10 menores de edad. Además de Javier Cortés Santiago, falleció Alexis Benomea de 20 años por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno. Claro que fue muy fuerte, sobre todo muy indignante por el abuso que hacen en contra de las compañeras y que eso jamás lo perdonaremos porque ese abuso sexual que hacen a las compañeras. Toda esta violencia sexual que se comete contra las mujeres no fue un acto fortuito. Yo encontré muchos testimonios que recabaron organizaciones de derechos humanos, donde muchas mujeres señalaron que los policías traían condones. Nosotros estuvimos ahí todo ese día hasta 3 o 4 de la tarde cuando ya pues, los detenidos habían sido todos. Al llegar al penal de Santiaguito, los detenidos fueron incomunicados y se les negó atención médica. Además, las mujeres violentadas sexualmente reportaron que no se les tomó la denuncia por los abusos que sufrieron. La noche del 4 de mayo, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, apareció en el programa de Joaquín López Dóriga de Noticieros Televisa para hablar del restablecimiento de la paz. A los detenidos se les imputaron cargos como secuestro equiparado, delincuencia organizada y ataque a las vías de comunicación. Algunos detenidos fueron sentenciados con penas de hasta 112 años de prisión. Pero el horror no terminó ahí. Las leyes, cuando se utilizan como un brazo del poder político, pueden ser tan violentas como la policía misma. En el siguiente bloque hablaremos del camino legal que vivieron por una parte los presos del operativo y por otra 11 mujeres víctimas de violencia sexual. Se ingestó el material y empecé a revisarlo, ¿no? Empecé a hacer un bosquejo del guión y cómo iba a ser esa historia. Tenía que ser algo muy preciso, ¿no? Un tiro de precisión
con las imágenes y demostrar cómo había sido lo que el gobierno iba a empezar a negar, evidentemente. Después de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra concentró su lucha en la liberación de los presos políticos. Por otra parte, 11 mujeres víctimas de tortura y abuso sexual llevaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo entender la función de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia cuando se niegan a señalar directamente a los responsables más altos en la cadena de mando del operativo, como es el caso del gobernador del Estado de México, el secretario de Seguridad Pública Federal y al propio presidente? Yo creo que traía una misión, no sé. Yo sí creo en un Dios, creo que me protegió, porque tenía mucho que hacer después por la libertad de los presos, ¿no? Trinidad era una mujer muy fuerte, muy valiente, creo que lo sigue siendo, pero evidentemente pues la lucha que llevaron ahí le costó muchísimos sacrificios, tanto físicos como emocionales, ¿no? El 7 de mayo de 2006, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo recibieron auto de formal prisión por el delito de secuestro equiparado. Por otro lado, 189 personas fueron consignadas ante el penal de Santiaguito por el mismo delito, y también con los cargos de delincuencia organizada y bloqueos a las vías de comunicación. Vale la pena en este punto aclarar en qué consiste el delito de secuestro equiparado y por qué revela cómo las leyes pueden usarse para reprimir las manifestaciones sociales. Edith Curi, una de nuestras invitadas, escribió junto con Angélica Cuellar el artículo Poder y Derecho, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al caso Atenco. En él, las autoras citan el artículo 259, inciso sexto, del Código Penal del Estado de México, en el que se lee: se equipara el secuestro al que detenga en calidad de rehén a una persona y amenace con privarla de la vida o con causarle daño, sea aquella a terceros para obligar a la autoridad a realizar o dejar de realizar un acto de cualquier naturaleza. En tal caso se impondrán las penas señaladas en este artículo, es decir, de 30 a 60 años de prisión y de 700 a 5,000 días de multa. El motivo de esta condena fue la retención que hicieron los miembros del Frente a algunos elementos policiales en las confrontaciones. En el mismo Código Penal hay otros dos delitos que se asemejan al anterior, pero que son menos graves. El primero es el delito de coacción. Comete este delito quien coaccione a la autoridad por medio de la violencia física o moral para obligarla a que realice un acto oficial, sin los requisitos legales, u otro que no esté en sus atribuciones, y se le impondrán de 6 meses a 1 año de prisión y de 30 a 100 días de multa. La pena en este caso es muchísimo menor. Nos ubicaron en el nivel más alto, como gente la más peligrosa. Éramos los más peligrosos. Cuando nos trasladaban de un lugar a otro dentro de la prisión, era alerta roja. Nos daba, hasta risa nos daba hoy que nos hayan tomado en ese concepto. También está el delito de motín, contemplado en el artículo 114. Cometen el delito de motín quienes, para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público o amenacen a la autoridad para intimidarla y obligarla a tomar alguna determinación, y se les impondrán de 3 a 6 meses de prisión y de 30 a 150 días de multa. Como bien notan Cuellar y Curi, los 3 tipos penales pudieron ser imputados a los atenquenses implicados en los hechos. Sin embargo, las autoridades mexiquenses escogieron el delito de mayor gravedad para ellos. Esas cárceles, desde luego que están diseñadas para
no puede salir humanamente. Las torturas son diseñadas científicamente. Los 3 líderes del Frente recibieron 67 años de prisión, pero en 2008 a Ignacio del Valle se le sumaron otros 45 años, acumulando así 112 años de condena. Y decía, ¿y qué hizo Ignacio del Valle para merecer más de 100 años? Cuando él solamente ha estado junto con el pueblo luchando porque no nos quiten la tierra. El 9 de agosto de 2006, un grupo de atenquenses, representado legalmente por Bárbara Zamora, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el caso, pues el artículo 97 de la Constitución otorgaba en ese entonces al máximo tribunal la facultad de investigar casos donde pudiera haber violaciones graves a las garantías individuales. 2 meses más tarde, en octubre del mismo año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una serie de recomendaciones al entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora, al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Hipólito Treviño Lecea. Eduardo Medina Mora rechazó las recomendaciones. En febrero de 2007, la Corte decidió atraer el caso. 3 días después de esta decisión, Wilfrido Robledo dejó la Agencia de Seguridad Estatal por un escándalo de nepotismo. La facultad de investigación de la Corte, sin embargo, era solo documental. No se trataba de un juicio y no se emitía una sentencia. La Corte solo actuaba como un órgano de instrucción y el proceso finalizaba con un dictamen. Cuando se hizo la deliberación del caso, la Suprema Corte estaba integrada por José Ramón Cosío Díaz, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco González Salas, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Mariano Azuela Huitrón, Sergio Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Mesa, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia. En septiembre de 2009, la Corte publicó su fallo en el Diario Oficial de la Federación. En el documento se reconoció que el 3 de mayo de 2006, de las 19:30 a las 23 horas en el municipio de Texcoco, se reunieron Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, Wilfrido Robledo Madrid, comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Eduardo Medina Mora, secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, entre otros funcionarios. En esta reunión, continuó el dictamen, se acordó la intervención de la fuerza pública para desbloquear la carretera Texcoco-Lechería y restablecer el Estado de Derecho en San Salvador Atenco. Si bien el fallo reconoce esta reunión y aunque declara también la existencia de violaciones graves a las garantías individuales, omite responsabilizar a altos mandos políticos y policíacos, pues considera que ellos no ordenaron dichas violaciones. Los altos responsables resultaron así libres de los señalamientos de la Corte. ¿Qué ocurrió después con estos personajes? Ardelio Vargas Fosado en 2009 se convirtió en diputado federal por el Distrito 1 de Puebla. También se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de ese estado durante los primeros meses de la administración de Rafael Moreno Valle y después como responsable del Instituto Nacional de Migración. Eduardo Medina Mora, por su parte, se convirtió en Procurador General de la República en el mismo 2006 y hasta 2009. Después de unos años de funciones diplomáticas en Estados Unidos e Inglaterra, en 2015 se convirtió en ministro de la Suprema Corte de la Nación, nominado por Enrique Peña Nieto. En 2019 renunció sin exponer motivos, con 11 años por delante en el encargo y una investigación en su contra por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. En 2012, Enrique Peña Nieto se convirtió en presidente de México. Cuando se logra la libertad, la Suprema Corte de Justicia, en donde emiten la libertad, ese mismo día, a las 12 del día, el 30 de junio del 2010, me quedé años atrás. Con su grito indignado canté, con sus brazos hermanos amé. Yo lo vi, con su fuerza la duda vencí, con su amor. Gracias
por seguir escribiendo esa historia. Nos vi cantando gozosos diciendo que venceremos. Por votación unánime, la primera sala de la Corte ordenó la liberación de las 9 personas todavía encarceladas en el penal Molino de las Flores. Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo recuperaron su libertad. El argumento estaba, según la Corte, en las premisas falsas y endebles de la Procuraduría General del Estado de México. Así, el 1 de julio del 2010, todos los atenquenses fueron liberados. En cuanto a los funcionarios responsables de dichas premisas falsas, nuevamente no hubo responsables. Cuando se logra la libertad, me llaman a los juzgados para decirme que no me alegre, que tengo 7 órdenes de aprehensión más. Todavía las tengo, no me las quitaron. Y las que se me han acumulado. En la deliberación de la Corte sobre la represión en Atenco en 2006, la ministra que más profundizó en el tema de la tortura sexual fue Olga Sánchez Cordero. Este es un fragmento de su intervención. Sobre las víctimas, dijo: los actos de naturaleza sexual cometidos con el objeto de intimidarlas y hacerlas sufrir afectaron su dignidad humana y su derecho a la integridad personal. Todo abuso sexual es una violación al cuerpo, una ruptura de los propios límites personales, emocionales, sexuales y energéticos, que provoca heridas profundas y deja cicatrices imborrables. Vivimos en una sociedad patriarcal donde las mujeres históricamente hemos sido siempre el botín de guerra. Fue una manera de marcar en el cuerpo de las mujeres, marcar en el ánimo colectivo la vergüenza, la humillación en una sociedad netamente patriarcal. La humillación, la denigración, la vergüenza, el terror, y lo lograron. Ante la falta de impartición de justicia y la revictimización de las mujeres agredidas sexualmente en el operativo, 11 de ellas acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recomienda al Estado mexicano, cito, una investigación efectiva en un plazo razonable que esclarezca los hechos y sancione los distintos grados de responsabilidad. La comisión detecta la falta de un avance significativo en el cumplimiento de su recomendación, por lo que el 17 de septiembre de 2016 envía el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas mujeres sabemos que acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte Interamericana reconoce que este clima de violencia sexual y todos estos actos de barbarie sexual, de violencia sexual, el responsable es el Estado mexicano. Fue y es el Estado mexicano. ...2018, 28 de noviembre. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia declarando la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones gravísimas cometidas en contra de las 11 mujeres denunciantes. Me arrastran entre varios camiones. En ese trayecto comienzan a manosearme, a meter sus manos dentro de mi blusa. El dictamen de la Corte señaló que el uso de la fuerza por parte de la policía no fue legítima ni necesaria, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual de las agresiones. Entre otras medidas reparatorias, la sentencia dictó la obligación del Estado de realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y de disculpas públicas en relación con lo sucedido en San Salvador Atenco. El 29 de abril de 2025, cuando aún preparábamos la redacción de este expediente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que por el momento el Poder Judicial Federal no tiene obligaciones inmediatas que cumplir en torno a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la razón de la Corte para argumentar lo anterior? Que las investigaciones por parte del Ministerio Público no han concluido. Con nuestras compañeras que fueran realmente, ellas no piden dinero, ¿no? Simplemente que se hubiese hecho justicia deteniendo a los autores
materiales e intelectuales, ¿sí?, de quienes cometieron estas atrocidades. Pero no como un acto de venganza, sino como una actitud de justicia en contra de nuestras compañeras. Y logramos la libertad, aunque no la justicia aún. Pero hoy nosotros lo que queremos mitigar es nuestra hambre de justicia, nuestra hambre de respeto, nuestra hambre de libertad. En el próximo bloque exploraremos cómo los medios de comunicación interactúan con el poder político, así como la antesala de la presidencia de Enrique Peña Nieto y lo que su campaña llamó el nuevo PRI. El 11 de mayo del 2012, Enrique Peña Nieto asistió a la Universidad Iberoamericana a una charla con la comunidad, esto ya como candidato a la presidencia de México. Su campaña se llamó a sí misma como la cara del nuevo PRI. Después de una serie muy incómoda de preguntas, el futuro presidente intentó salir del auditorio, pero fue fuertemente increpado por los hechos ocurridos en San Salvador Atenco en 2006. Asumo personalmente para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además, debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Enrique Peña Nieto intentó salir de la universidad, pero los estudiantes inundaron los pasillos en protesta. El candidato quedó acorralado afuera del baño sin poder irse. Mientras esto ocurría, los estudiantes gritaban: "Atenco no se olvida, Atenco no se olvida". El hecho marcó el inicio del movimiento estudiantil Yo Soy 132, que denunciaba la alianza de esta candidatura con el duopolio televisivo conformado por Televisa y TV Azteca. ¿Cuál es la relación entre el poder político y el poder mediático? ¿Qué factores intervienen en el lazo que ambas instancias establecen? Y sobre todo, ¿cuál es el efecto que esta relación tiene en la forma en la que conocemos la realidad? El objetivo, como te decía, era la desarticulación del movimiento, pero era también una especie de revancha política hacia un sujeto colectivo y que desafió al gobierno federal y al capital nacional y al capital internacional a lograr la anulación del proyecto del aeropuerto. Advertencia: las imágenes de las que hablaremos a continuación son propiedad del duopolio de televisión privada que existe en México. Por lo tanto, es imposible exhibirlas. La memoria del caso, que nos corresponde a todos y todas, es de propiedad privada. Está encerrada en bóvedas, lejos de nosotros. Por lo tanto, transcribimos aquí algunos de los juicios emitidos por conductores de TV Azteca. ¿Recuerdan que hablábamos de la transmisión de Jorge Zarza el 3 de mayo? En este noticiario, el conductor dijo: "Es una vergüenza lo que estamos viendo en la televisión. Yo no sé qué espera el gobierno para dar una orden más fuerte, más eficaz, más precisa para acabar con estos hombres que están acabando con la policía. Está quedando en vergüenza. Está quedando en entredicho la autoridad, tanto del Estado de México como del gobierno". Después, en el mismo noticiario, cuando él y su compañera conductora recibieron una llamada del público en la que se les reclamaba exigir la intervención de la autoridad, mencionaron: "¿Cómo es posible que pidamos más policías para golpear a la gente? No, señor, estamos pidiendo más policías para defender a los policías. Los que están golpeando a los policías son los habitantes de San Salvador Atenco". Para hablar de la cobertura mediática del caso Atenco, así como de la línea editorial de Televisa y de TV Azteca, conversamos con Joaquín Fuentes, exreportero de La Primera Empresa, a quien ya hemos visto en este expediente, y también con Sabina Berman, que nos habló largamente de cómo se establece la línea editorial de TV Azteca. Sabíamos perfectamente lo que se estaba transmitiendo, lo que se estaba diciendo, incluso de algunos de los conductores de Televisa, ¿no?, que necesitaba restablecerse el orden en donde la ley se había quebrado desde hacía mucho. Antes del 2000,
Las cosas de los medios de comunicación y la presidencia se resolvían en Palacio Nacional o en Los Pinos. A partir de que entra la alternancia, los medios de comunicación dicen, si quieren algo de nosotros, vienen a vernos. Se consideran más poderosos. Pero es coherente con muchas otras actitudes que ha tenido TV Azteca sobre la necesidad que el poder político arrase con los trabajadores, con la clase no capitalista. Yo recibía llamadas de la redacción, de mi redacción, me decían, oye, ¿cómo está? Azteca está diciendo que justamente es necesario restablecer el orden, hacer que paguen los culpables, o sea, los responsables de violar la ley, etcétera, etcétera. Yo recibí esos mensajes. Para Sabina Berman, el móvil editorial primario de Televisión Azteca está muy claro. La línea editorial es una extensión de los negocios. Existen unas hojas en donde están los personajes y los temas vetados por la empresa, o los personajes y los temas favorecidos por la empresa. ¿Quiénes son esos personajes vetados o favorecidos y temas vetados y favorecidos? En general, tienen que ver con negocios de la empresa. Un noticiero es o debería ser un espacio de comunicación de los acontecimientos relevantes en la realidad. ¿Cómo entiende TV Azteca el acto de dar las noticias? En los noticiarios, allí no hay nada que leer o no leer. Allí no hay absolutamente ninguna libertad periodística. Es la misma empresa la que redacta. Que entienden que lo que ellos hacen es mercancía para un dueño capitalista. Y entonces desaparece toda obligación de parte de los medios con el país. Joaquín Fuentes, por su parte, cubrió las actividades del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra desde 2001. Él tenía una relación cercana con Trinidad Ramírez e Ignacio del Valle, lo que le permitió acceder muy de cerca a los hechos del 3 y 4 de mayo del 2006. Por buena fortuna periodística, por esta suerte de tener la confianza de los ejidatarios. Entonces, bueno, eso nos ayudó muchísimo a nosotros. A mí particularmente, pues me daba la confianza de preguntarles, de meterme con ellos a donde fuera. ¿Cómo entender la relación de Televisa con la disidencia? Yo, la verdad, también te podría decir que Televisa tuvo dos transmisiones, ¿no? Una cosa era, y es lo que sigue haciendo Noticieros Televisa con mucha displicencia y complacencia a través de varios de los noticieros, y otra cosa era ese pequeño grupo de periodistas que estábamos en este proyecto. Punto de partida fue un programa especial de reportajes de Noticieros Televisa. Ese mismo equipo de producción fue con el que Denise Merker siguió a Enrique Peña Nieto un día en sus actividades de campaña. Quizá en contra de las intenciones del candidato, el camarógrafo lo grabó recibiendo información de un estudiante de la Ibero. Esto fue producto del espionaje. Un asesor del futuro presidente le comparte un expediente de un estudiante de la Ibero. La empresa que lo cobijó publicó en su momento la prueba fehaciente de cómo Peña Nieto espiaba a gente que consideraba su oposición. Gente joven, por cierto. Creo que pudimos aprovechar muy bien ese espacio para contar la versión distinta a la que sabíamos que nuestra misma empresa iba a contar. Ahí donde una pequeña parte de Televisa puede ir en contra de sí misma, en un caso tan delicado como Atenco en 2006 y las elecciones de 2012, deberíamos percibir un pequeño gesto de autocrítica. Sin embargo, no ocurre lo mismo con Televisión Azteca ni con su líder principal, el empresario Ricardo Salinas Pliego. Por un lado es un libertario, cree en la libertad absoluta, pero cuando los intereses económicos intervienen ya duda de esa libertad
Salinas Pliego no tiene discurso. Quiere hacer dinero, todo el dinero que se pueda. El discurso es totalmente subsidiario al interés económico. 1 más 1 es 2, y el 2 es mejor que el 1 porque es más. Así de sencillo. Desde hace tiempo, Ricardo Salinas Pliego hace gala de sus relaciones con los más altos representantes y organizaciones de la ultraderecha contemporánea, y también con sus principales exponentes como Javier Milei, presidente de Argentina, Santiago Abascal, líder del partido español Vox, entre otros. Este movimiento cree, entre otras cosas, que la función del Estado debe reducirse a la conservación de la seguridad mediante el uso de la fuerza pública. Cómo el hecho de que Azteca estuviera alentando el evento de fuerza, pues brutalizó todavía más las cosas, ¿no? Los medios de comunicación que priman el beneficio económico, es decir, fundamentalmente capitalistas, son incapaces de comprender la visión de un movimiento como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Para ellos es imposible comunicar un fenómeno que no entienden. Se trata, pues, de 2 discursos antagónicos. En el caso de Atenco vemos claramente, como tú lo estás señalando, esta disputa discursiva, por un lado del gobierno federal, que comienza a señalar que la construcción del aeropuerto iba a traer progreso, nuevas fuentes de empleo, ¿no? Por otro lado, es el discurso de la gente que se opone, digamos, a la construcción de este aeropuerto, que reivindican su derecho a ser campesinos. ¿Cómo puede una televisora privada, cuyo líder se declara como un acérrimo defensor de la supuesta libertad del mercado y también de la competencia, comprender y difundir un mensaje de compañerismo, defensa de la tierra y emancipación del dinero? ¿Cómo puede entender que una comunidad de gente organiza su vida alrededor de su relación con la tierra y no con el capital? En esos principios que hemos heredado de convivencia con la comunidad, de que tu miedo es mi miedo, de que tu alegría es mi alegría, de que tu tristeza es mi tristeza. El movimiento Yo Soy 132 denunció en su momento la alianza entre los medios privados de comunicación y el poder político. A esta dupla debemos añadir el interés económico. Entrar a los hogares de la gente en la magnitud en que hacían hasta hace poco tiempo estas 2 empresas les otorgaba la capacidad desmedida de monetizar aquello que transmitían. Una cosa son los hechos, otra es la forma de narrarlos. El nudo entre la política, el capital y los medios ocasiona que la narración de los hechos esté supeditada a los intereses de cada uno de sus elementos. Y esto es solo una parte de los mecanismos represivos del Estado. Distorsionar la realidad es otra forma de represión. El llamado nuevo PRI no fue muy distinto en este sentido al partido que habíamos conocido en el siglo XX. Y una vez que volvió a la presidencia, el partido de Plutarco Elías Calles, Miguel Alemán Valdés y Gustavo Díaz Ordaz tampoco fue distinto en la relación que tuvo con las manifestaciones públicas. El medio fue siempre la fuerza pública. Estas imágenes, que aún existen en Internet, corresponden al día 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia. Fueron tomadas el primer día de su gobierno. En estas manifestaciones, el dramaturgo y hombre de teatro Juan Francisco Cuicendal fue herido gravemente con un proyectil en la cabeza. Fue arrojado por la policía. Sufrió una fractura craneoencefálica. Nunca pudo recuperar la salud. Frágil y vulnerable, Cuicendal murió en enero de 2014, después de padecer un paro cardiorrespiratorio. Estas imágenes se hicieron en septiembre de 2013, cuando la policía desalojó del Zócalo a maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se encontraban en actos de protesta. Estas otras provienen de las manifestaciones por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014. ¿Hasta cuándo va a parar esto? ¿Hasta cuándo nos van a escuchar como pueblo? ¿Hasta cuándo? No podemos perdonar la muerte de Enrique Espinosa Juárez, de Alexis Benumea, de los jovencitos que fueron masacrados. De acuerdo con Ignacio del Valle y con Edith Curi,
La meta del operativo en Atenco fue desarticular un movimiento social que cobraba cada vez más relevancia en el escenario nacional. ¿Cómo impedir que la violencia nos lleve a la parálisis, al miedo, al horror? ¿Cuál es la perspectiva de futuro? Ese tejido que destruyeron, ¿sí? Nos toca reconstruirlo, porque yo tengo nietos y seguramente tendré bisnietos. Yo no quiero que esas futuras generaciones crezcan en un ambiente de odio, de venganza, no. Porque no queremos dejar secuelas que tengan que ver con nuestros nietos. A nuestros nietos no les queremos dejar ese sentimiento de odio o de venganza en contra de las familias. La historia de Atenco no solo nos recuerda el peligro permanente de la brutalidad del Estado. Está ahí sobre todo para recordarnos que una comunidad distinta es posible, que en los lazos sociales y comunitarios puede haber otros sentidos más allá del dinero. El hecho de tener referentes históricos cercanos de cómo la organización social es capaz de frenar al poder es lo que vale la pena releer y revisitar. Me ponía a platicar y a entrevistar a la gente y me decían, yo estoy muy orgulloso o estoy muy orgullosa de participar en este movimiento porque estoy defendiendo a mi pueblo, ¿no? Y te lo decían con lágrimas. Y es que para que la memoria rinda frutos entre nosotras y nosotros, el solo acto de recordar es insuficiente. Es necesario siempre tomar una postura. A esos gobiernos que se equivocaron, claro, les conviene el olvido, pero al pueblo no le conviene jamás el olvido. Eso para mí tiene un valor histórico, un valor político muy, muy importante. Los movimientos sociales son agentes de cambio. Y al final, de la memoria que construyamos hoy, dependerá la memoria futura, la que hagan los que aún están por venir. Es tan simbólico como David contra Goliat, ¿no? Te voy a pisotear porque tengo el poder, porque a mí nadie me va a decir cómo hacer las cosas, sino yo las voy a hacer a mi manera, y no es cierto. Hay un pequeño grupo de gente que se puede oponer con la fuerza suficiente, con la organización suficiente, y que va a tener la empatía suficiente para congregar detrás de ella un poder que frene al poder.